Diálogo y Salud, el podcast de la Facultad Ciencias de la Salud y la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre. Conversamos con expertos para que todos entendamos la salud desde diferentes miradas y vivamos mejor. Cada semana por la emisora Unisucre FM Estéreo 100.8. Y en la región latinoamericana y del Caribe somos de los países que más invertimos en salud. Sí. Y entonces anualmente le ponemos 100 billones de pesos como mínimo, porque eso no tiene en cuenta presupuestos máximos, sino es lo que viene con la unidad de pago por capitación, o sea, la plata que el sistema paga, que el Estado colombiano paga por cada uno de los afiliados, porque se supone que tenemos coberturas muy amplias. Pero las coberturas no se traducen en acceso a los servicios de salud de calidad, querida Beatriz, servicios de salud que deben ser integrales, integrados. Y tú has dicho una cosa central aquí, y es esa figura del promotor de la salud. Fíjense ustedes que el maestro Héctor Abad Gómez, uno de los grandes maestros de la salud pública en Colombia, además un hombre que no solamente se preocupó por cultivar la academia, sino que abogó por la defensa de los derechos de los más débiles en un departamento y en un momento bien álgido de Colombia, ¿no? Allá en los años 80, cuando estaba además la presencia ya del narcoterrorismo, había un proceso de persecución a las personas que defendían los derechos de los más débiles. Y el maestro Héctor Abad, gran médico salubrista, desafortunadamente fue asesinado en las calles de Medellín, pero una de sus grandes convicciones, querida Beatriz, tenía que ver con esa figura de los promotores de la salud. Sí. Porque él estaba convencido que la única forma de garantizar el derecho era generando esa educación, esa cultura del cuidado de la salud, identificando los problemas que existen en una comunidad de base que solo la conocen quienes son los líderes de la comunidad, sí. Es decir, la gente que está ahí cotidianamente, las juntas de acción comunal, las personas que están como madres comunitarias, el párroco de la iglesia de la comunidad, sí. o la persona, el pastor de la iglesia cristiana. Conocen también de la comunidad los tenderos, ¿cierto? Conocen de la comunidad las personas que están en las instituciones educativas, nuestros maestros y maestras. Y entonces, ¿cuál era el planteamiento? A través del sistema de salud, a través del sistema público, especialmente con las secretarías de salud y los hospitales públicos, vamos a tomarnos de la mano de ese capital social, sí. Para llegar a la gente y detectar, ¿cierto?, cuáles son esas condiciones de vida que me están enfermando a la población, cómo puedo educarlos, cómo puedo prevenir, cómo puedo promover la salud, ¿verdad? Porque claro, la gente, empezando porque la cobertura de infraestructura sanitaria en Colombia es muy precaria. Sí. Tenemos buena parte de Colombia donde no hay un centro de salud. Y como tú bien decías, mi querida Beatriz, no se trata solo del centro de salud, pero desde luego que es importante porque cuando uno va a parir un hijo, sí. Cuando uno tiene una situación de emergencia, de urgencias, una jornada de vacunación, por supuesto que se requieren unas condiciones de infraestructura sanitaria, diríamos básicas, que el país no las tiene. Y no las tenemos y es sorprendente con toda la plata que hemos invertido en salud. Entonces la gente se pregunta, querida Beatriz, y es una pregunta que es muy lógica y debemos profundizar desde la academia en esa pregunta, y es bueno, pero con toda esa plata que circula en el sistema, ¿por qué a nosotros nos niegan sí. Las citas con médico especialista, cuando pedimos una radiografía, un examen, cuando vamos a pedir los medicamentos, que es algo que la gente tiene muy sensible en estos momentos, que sí. No es nuevo, pero que estamos viviendo quizá una de las peores crisis en materia de medicamentos? Y entonces las personas se preguntan, ¿pero a dónde va toda esa plata? ¿Cierto? Y aquí quiero sumarlo a la pregunta que me hacías hace un rato sobre las decisiones de la salud. Teóricamente, según la ley estatutaria del derecho a la salud, la ley 1751 del 2015, las decisiones que se toman en salud tienen que ser participativas, ajá. Democráticas, consensuadas con todos los actores, por supuesto con la ciudadanía, con los pacientes, con los trabajadores y trabajadoras de la salud, con las IPS que prestan los servicios,
con la Rectoría Sanitaria en cabeza del Ministerio de Salud y se despliega con las Secretarías de Salud, ¿no? Sí. Con las EPS, porque han sido quienes han venido administrando los recursos, pues mayoritariamente de la salud. Entonces hay muchos actores, los gestores farmacéuticos, pero también quienes están fabricando los insumos, los elementos, ¿no? Todo lo que nosotros utilizamos en salud, las tecnologías. O sea, el sistema de salud realmente es una cosa, como tú bien dijiste, muy compleja, muy grande. Y todos esos actores deben ser llamados y de manera prioritaria a los pacientes, ¿no? La gente, el ciudadano normalito, del común, que es el que está padeciendo la negación o la deficiencia de la calidad en los servicios, mi querida Beatriz. Entonces, evidentemente, aquí hay un trabajo que tenemos que hacer los colombianos y es poner el tema de la salud en primer lugar, trabajar de una manera colectiva, amorosa, compasiva, empática con ese ciudadano, sobre todo el más débil, aquel campesino, aquel pescador, aquella mujer, aquella persona en condición migrante, porque ese es de los casos más aterradores que tiene Colombia. Nosotros tenemos una población migrante grandísima y buena parte de esa condición migrante está por fuera de los servicios de salud, pese a que decimos nuevamente en el plano formal y teórico que están cobijados por el sistema público. Ajá. Pero cuando vamos a ver, esas personas se enfrentan a unos obstáculos muy grandes. Muchas de esas personas vienen por las carencias que existen en nuestro país hermano de Venezuela, con unos problemas de salud muy delicados, y como no controlamos y como aquí no prestamos los servicios de manera inmediata, pues obviamente esto nos genera unas afectaciones en salud a la población. Y desde luego, digamos, una condición desmejorada para nuestra población migrante venezolana. Tenemos una población de personas habitantes de calle, tenemos una población indígena, tenemos una población afrocolombiana que está también en unas deficiencias, en unas circunstancias de enfermedad que es prevenible y que es evitable en pleno siglo XXI. Es increíble, Beatriz, nosotros cuando estudiamos la historia de Colombia y estudiamos, por ejemplo, a nuestro gran héroe libertador Simón Bolívar, y conocemos cómo los padres de Bolívar murieron por tuberculosis, los dos padres, ¿no? Y encontramos cómo también desafortunadamente su esposa muere por tuberculosis y él termina muriendo en la Quinta San Pedro Alejandrino en Santa Marta por tuberculosis, ¿no? Sí. Y pasar tantos años, mi querida Beatriz, estamos hablando de 1830 cuando muere Bolívar en la Quinta San Pedro Alejandrino, y resulta que nos dicen que en Colombia hay tuberculosis activa y que es un montón de casos, y resulta que no, esto se da en unos contextos de mucha pobreza, de mucho abandono, de falta de higiene, de unas condiciones de hacinamiento que promueven la transmisión de una enfermedad que se supone ya tendría que estar superada en pleno siglo XXI. Entonces, evidentemente aquí hay que hacer un trabajo de transparencia. La palabra transparencia, yo quiero que la audiencia se quede con ella. ¿Cómo es la administración de esa cantidad de plata que circula en el sistema de salud? ¿Y por qué razones nosotros no hemos tenido una garantía plena del derecho a la salud como la gente se merece? Sí. Y con esa plata perfectamente podríamos darles las mejores condiciones, no la negación que los lleva a acudir a tutela tras tutela, a petición, queja, reclamo con la supersalud, ¿cierto? Eso no está bien. Entre otras, cuando una persona demanda de la atención del sistema de salud, probablemente en un contexto como el nuestro, es porque ya la situación está grave. Entonces no deberíamos poner a esa persona, además de la situación que ya está viviendo de por sí difícil, a un calvario jurídico, sí, para acceder a unos servicios que están en el plan de atención, que ya están financiados, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer un trabajo, y aquí yo creo que de verdad hay que hacer un llamado, mi querida Beatriz, a la prevalencia del interés público general, a que las decisiones en salud se adopten de manera colectiva y a que siempre los recursos de la salud, como son sagrados, tengan un manejo transparente. No es posible, querida Beatriz, que Colombia en la historia haya asistido a escándalos como los que ya conocemos, Saludcop, Medimás, Café Salud, acuérdate lo que fue eso, la plata de la salud invertida en campos de golf, en proyectos de finca raíz, en la industria inmobiliaria, en proyectos de infraestructura
para hacer sedes con la plata de la salud de las personas, estas empresas privadas haciendo sedes propias, clínicas, ¿no? Grandes emporios, universidades y demás, que se hicieron con cargo a los recursos de la salud de los colombianos. Luego nos enteramos de escándalos relacionados con el famoso cartel de la hemofilia, pacientes inexistentes, ¿no? Que se inventaban para reclamar la plata, cobrarle al sistema de la salud como si fuera una vena rota, Beatriz. Casos absurdos, como por ejemplo convenciones que se hacían en otros países con todo pago, y no solamente para quienes conformaban una junta directiva de una EPS, por ejemplo, sino toda la gente que iba, la comitiva, la esposa, los hijos que acompañaban, todos pagados con los recursos de la salud de los colombianos, clases de yoga. Bueno, aquí podemos relatar eternamente, querida Beatriz, procesos de recobro de deudas que ya habían sido canceladas y se le volvían a cobrar al sistema de salud, deudas que las EPS le dejaron a los prestadores sin pagar, y resulta que el Estado tuvo que entrar con la ley, por ejemplo, la última de punto final del gobierno anterior, del gobierno del expresidente Duque, a solventar las deudas del privado con el prestador, porque resulta que ahí se hicieron otro tipo de inversiones y se privilegió pagarle al que era de la integración vertical, o sea, a mi propio socio comercial, cosa que además estaba prohibida por la ley. Y resulta que la gente le niegan sus servicios y le niegan sus medicamentos. Esto ha llevado a una situación diríamos, de frustración y de dolor, y no solamente eso, Beatriz, sino que hay que decir de muerte, de enfermedad evitable, ¿no? Aquí tenemos casos de personas a las que les diagnostican el cáncer muy tarde, muy tardío, y cuando les diagnostican el cáncer, para iniciar el tratamiento pasan 2, 3, 4, 5 meses, sí. Y resulta que el cáncer va avanzando, ¿no? Y eso con otros fenómenos de salud muy delicados que no dan espera, las enfermedades huérfanas, el tema del VIH, problemas de enfermedades, dime los pacientes que dependen de la diálisis, querida Beatriz. He conocido recientemente casos muy delicados, particularmente conocí el día de ayer de un caso muy doloroso en el departamento de Boyacá, donde una EPS, justamente Cajacopí, no le paga a la unidad renal que administra los servicios de la diálisis en el Hospital San Rafael de Tunja. Sí. Y le dicen a los pacientes renales, que aquí nuestra audiencia seguramente conoce de esto, porque esto es una enfermedad crónica muy delicada, vital. Si las personas no reciben la diálisis de manera continua, a veces son 4 veces en la semana, pues sencillamente se mueren. Y entonces le dicen a los pacientes, Beatriz y querida audiencia, no, qué pena, no sabemos qué va a pasar con la unidad, la vamos a cerrar el próximo 15 de abril, porque no nos han pagado las deudas, y por supuesto no tenemos cómo prestar los servicios, porque no hay plata para los insumos, para pagar el personal, para absolutamente todo lo que implica una unidad de hemodiálisis. Esto es una situación, y pongámonos en los zapatos, porque por eso, querida Beatriz, tu pregunta es maravillosa, en la medida en que nos ponen un plano de humanidad, sí, ¿no? ¿Cómo uno le dice a un ser humano, ¿cierto? Uno en calidad de institución prestadora de la salud, qué pena, señor, señora, pues vamos a ver qué hacemos, pero más o menos póngale su veladora al santo de su preferencia, porque sí. Realmente aquí no hay una certeza, ¿cierto, Beatriz? Menos mal que José Gregorio Hernández. Eso, menos mal exactamente, ya ahora sí va la gente que, exactamente, Beatricita, ya tenemos otro santo poderoso de nuestro lado para nuestra gente, porque de verdad que es lamentable. Entonces las personas, por supuesto, se angustian de una manera terrible, y eso afecta su salud, Beatriz, porque sí. La incertidumbre de no saber si a mí me van a seguir haciendo la diálisis, me va a afectar el riñón, pero también me va a afectar mental y espiritualmente, la angustia de no entender, de no saber, de no tener a quién recurrir, sí. De ver que además hay a veces una indolencia muy grande frente a estos problemas, y que no podemos responderle a la gente cualquier cosa, ¿cierto? Porque son temas de los que depende la vida de los seres humanos, sí. Y esos seres humanos son valiosos, son compatriotas nuestros, los aman en sus hogares, son padres, madres de familia, son abuelitos, ¿cierto? Son niños que son amados por sus familias.
tenemos que ponernos en los zapatos de todos, y esto que sea un llamado también al Congreso de la República, querida Beatriz, porque en medio de la polarización, como tú dices bien, a veces nuestros padres y madres de la patria que se ganan casi 50 millones de pesos mensuales, no están en consonancia, en sintonía, Beatriz, con el dolor del ciudadano de a pie, y resulta que están pensando en otras lógicas, ¿no? De quien de pronto financió mi campaña política, pero yo estoy pagado por el pueblo colombiano. Esos 50 millones a mí me los paga la gente con un gran sacrificio que hacen cuando pagan el IVA, por ejemplo, que el IVA se le pone a casi todo, ¿cierto? Y la gente con gran esfuerzo paga cuando tienen una propiedad, del impuesto predial. Con gran esfuerzo llegó el impuesto, toca amarrarse el cinturón, la familia come menos en esa semana, no comen carnecita o pescadito o pollito, no comen proteína porque toca pagar el impuesto. Entonces nuestros representantes deberían ser considerados, ¿no? Y deberían estar a la altura de un pueblo que hace grandes sacrificios, de modo que ellos conduzcan el debate público a partir, querida Beatriz, de lo que la Constitución plantea. Eso es. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el mejor sistema? Y como tú dices sabiamente, habrá cosas siempre para rescatar y para trabajar como punto de partida, ¿cierto? Hay cosas muy positivas que tenemos que, por supuesto, rescatar, pero hay otras cosas que son muy malas y que hay una ausencia, ¿cierto?, en la prestación de servicios que tenemos que ubicar también y situar, y decirle también a nuestras autoridades esa obsesión que debemos tener todos los mandatarios por el agua potable. Y el agua potable supone también la siembra de árboles, el cuidado de los ecosistemas, Beatriz. Si nosotros no cuidamos los humedales, los parques, los estuarios, las playas, los bosques, ¿cierto?, pues los ríos, las cuencas hidrográficas, nosotros no vamos a tener agua, entendámoslo. El milagro del agua viene de los ciclos ecológicos. Si nosotros tenemos esas selvitas tupidas y tenemos esos manglares sanos, bien hermosos, pues siempre vamos a tener no solamente agua dulce, sino que vamos a resistir a los embates del cambio climático, que cada vez están afectando más a las poblaciones costeras. Y esto lo decimos aquí en nuestro precioso departamento de Sucre, que ha sido afectado gravemente por las situaciones de cambio climático, pero también por obras como Hidroituango, con toda la afectación sobre la mojana sucreña, y cómo eso impacta la salud y la vida de miles de campesinos, de miles de comunidades a las que se les empiezan a negar sus cultivos de sandía, de maíz, sus cultivos de plátano, de arroz, y la gente le toca pasarlas de San Quintín, como decimos popularmente, irse a vivir a la carretera de manera precaria, sus hijitos sin comer, porque a veces el plan de alimentación escolar también tiene precariedades y problemas. Y entonces nosotros tenemos que conectarlo todo, ¿no? Y las autoridades estar muy en consonancia cuando decimos la salud, como dijo muy bien Beatriz, no es un tema del centro de salud solamente. Sí, los centros de salud, los hospitales de la mejor calidad para nuestra gente, de primer, de segundo, de tercer nivel, pero más allá de eso, son las condiciones que yo le estoy dando a un pueblo que parten de eso básico que es el agua potable, ¿cierto? Y de ahí en adelante viene la alimentación saludable, Beatriz. Imagínense llegar al departamento de Sucre, para mí es una inmensa alegría y un placer, las comidas, ese queso costeño que ustedes preparan en múltiples, ¿no?, de múltiples formas, ese mote que es delicioso, las comidas ricas que ustedes tienen, las mejores sopas, y resulta que aquí tienen un pescado maravilloso, fresco, rico, pero pensemos si la gente está accediendo a esa oferta gastronómica maravillosa, o si estamos teniendo serias restricciones para alimentar a nuestra gente, y por eso estamos débiles, y por eso cuando vienen las infecciones respiratorias arrasan, ¿cierto? Y nos vuelven a todos locos porque estamos débiles. Gracias, profe Dione. Hacemos un recorderis, estamos en Diálogos desde el Territorio, el programa radial de la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Sucre, Facultad Ciencias de la Salud. Hoy en edición entrevistas está con nosotros la doctora Dione Cruz Arenas. Ella es politóloga, quien nos ha explicado pues muy ampliamente algunos de los desafíos, porque creo que es un desafío que conocemos
prácticamente todos sabemos que hay una gran problemática multifactorial y multicausal también del sistema de salud, desde la precariedad que ha habido en el manejo de la salud por actores del sector privado y algunos pecados contra la ética incluso que se han cometido, muy poco empático un sistema, no todos los actores, algunos, hasta pues también los mismos actores políticos, cuya ausencia de dirección de un debate un poco más afín hacia las condiciones humanas, por omisión o por acción, pues nos ha llevado a esta crisis que hoy estamos. Pero sabemos que este es un debate de todos los días y que hay demasiadas dimensiones en las cuales hay problemas. Pero como estamos también hablando de política, como lo vemos desde el principio del título de nuestro programa, cómo estamos tomando las decisiones en salud, este planteamiento del debate actual que estamos haciendo sí está ofreciendo soluciones a esos problemas que usted pues tan sucintamente ha señalado, o nos estamos enfrascando, y creo que es la percepción de muchos sectores de la opinión, nos estamos enfrascando en un problema ideológico, cuando pues esos sustentos y paradigmáticos están incluso en muchas normas, mucho antes aprobadas. Las normas antes aprobadas no son normas como si estuviéramos en una dictadura, son normas que han tenido en cuenta acuerdos internacionales afines al abordaje de los determinantes en salud para poder generar esas condiciones de equidad que necesitamos. Para poder disminuir las desigualdades, atendiendo el saneamiento básico, el acceso a las vías, el acceso a unos servicios públicos dignos y adecuados. Igualmente, esa normativa anterior, o mucho de esa normativa anterior, ha debido haber provenido de acuerdos de diferentes sectores y no solamente de una sola corriente política. Y que estamos viendo una falta de aplicabilidad, sí, según lo que usted me está diciendo, porque no se trataría de un problema de normas. Sí. Este debate que se está planteando hoy no está, o no tenemos algunos la certeza de que esté dirigido a hacer esa discusión sana que debemos hacer todos los sectores, porque se trata de un aspecto que nos aborda a todos, que es la salud, sino que parece que el debate está ideologizado, y de pronto cuando se señala eso dice, no, aquel es el que lo está ideologizando, yo no, sí. No, todos estamos, claro. Porque ponerse de un lado nos es, digamos, sí, satisfactorio un poquito a todos, pero nosotros somos actores políticos, actores académicos, actores que tenemos que estar produciendo otro tipo de argumentos y generando otro tipo de momentos para otro tipo de debates. ¿Cree usted que ese debate que se está planteando hoy está tirando a dar solución a lo que usted ha mencionado? O, para ir más allá, ¿qué podemos hacer como actores? Porque vamos a poner un par en nosotros, que somos actores de la comunidad, a la cual veo bastante débil en la participación en estos debates. ¿Qué piensas? Sí, Beatriz, pues digamos lo primero es señalar que la ideología es supremamente importante, ¿no? En el mundo de la ciencia política, por ejemplo, a los politólogos nos enseñan todas las visiones ideológicas, todos los espectros. Recordar también a la audiencia, la ideología es el conjunto de ideas políticas orientadas a la acción, ¿no? Sí. Digamos que los grupos definen un ideario, un modelo de sociedad al que aspiran, ¿no? Y ese modelo es diferente para unos, para otros, sí, porque señor, los seres humanos somos distintos y esa diferencia hay que celebrarla. Es bueno que no estemos de acuerdo en muchas cosas, porque imagínense ustedes si fuera todo unánime, pues además hasta sería sospechoso, ¿no? Entonces, digamos que la diferencia es algo que tenemos que abrazar, saludar, respetar. Desde luego siempre tiene que haber debates donde prime nuevamente ese interés público general, qué es lo que le conviene al mayor número, qué es lo que está en consonancia con el bien común, con la calidad de vida, con el buen vivir de las personas. Y partir de normativas que ya existen, creo que es un acierto. Digamos, Colombia con la Constitución del 91 avanza a pasos agigantados, al menos en lo que significa formalmente esa promesa de modernidad que teníamos que hacer entre la Constitución de 1886, con la que duramos 105 años,
pasar a la Constitución del 91 con unas instituciones modernas que reconocen a los seres humanos, a los ciudadanos colombianos en sus diversidades y que pone al Estado en un rol de garante principal del cumplimiento de esos derechos, era fundamental. Sí. Y para llegar ahí, mi querida Beatriz y querida audiencia, pues ustedes saben que fue un parto bastante duro, porque eso nos costó mucha muerte, mucho dolor, y los jóvenes de la séptima papeleta agenciando desde la base, desde la participación comunitaria, desde la participación estudiantil, esa convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Sí. Y les señalo esto porque digamos que es muy importante entender cómo todo está, digamos, filtrado, todo pasa por la visión ideológica que tengamos. Digamos, dependiendo del lugar donde nosotros nos situemos, si nos situamos a la izquierda, a la derecha, en el centro, claramente la forma de entender, por ejemplo, la reforma a la salud, ¿cierto? Está impactada por esa posición que nosotros tengamos ideológica. O sea, las ideologías son importantes, no debemos restarles, digamos, importancia o demeritar el valor de lo ideológico en el mundo político, porque como tú bien dijiste, querida Beatriz, absolutamente todos somos sujetos políticos, no politiqueros, por fortuna. Hasta no estar de acuerdo con algo es ya una posición política. Exactamente. Perfectamente. Y todos tenemos visiones sobre el modelo de sociedad que aspiramos que son válidas. El asunto aquí, ¿cuál es? El asunto aquí es ser coherentes con lo que la Constitución, las sentencias de la Corte Constitucional, la ley estatutaria del derecho a la salud planteó que la garantía del derecho. La garantía del derecho en todo el territorio nacional sin distingo de ningún tipo. Lo que hoy tenemos en el sistema de salud no es la garantía del derecho. Desafortunadamente, para la ciudadanía en general, querida Beatriz, alguien podrá decir, yo tengo mi EPS y a mí me va muy bien con mi EPS. Cada vez que yo pido mi cita, me la programan con prontitud, ¿cierto? Yo voy y me atienden bien, me entregan mis medicamentos. Pues eso es una experiencia maravillosa y obviamente cuando la gente tiene una experiencia tan positiva, le da temor el saltar a algo que no sabe si le va a garantizar esa condición que ya tiene. Pero esas personas probablemente, querida Beatriz, desconocen la experiencia de muchas personas en el país, unas grandes mayorías, y no hablemos solo de las zonas rurales, hablemos de ciudades intermedias, hablemos de Sincelejo, hablemos de Bogotá, ¿cierto? Donde yo vivo, y resulta que uno recibe un mundo de casos de personas que a pesar de estar en Bogotá, en la capital de la República, o de una ciudad tan importante, capital del departamento como Sincelejo, pues tienen una cantidad de barreras de acceso a los servicios de salud. Y ahí es donde hay que poner el ojo, ¿cierto? Analizar si las instituciones, la forma como está estructurado el sistema de salud hoy es garante de ese derecho o tenemos que hacer modificaciones. Por ejemplo, la reforma a la salud trae quizá uno de los elementos que yo considero más importantes y hemos venido defendiendo desde la Asociación Colombiana de Salud Pública, y es eliminar esa figura de la intermediación financiera. Esa figura se prestó para malos manejos, porque no hay transparencia, porque digamos que no hay una veeduría, porque no hay control y seguimiento al manejo de esos recursos. Entonces esos son recursos que entran como en una caja negra de los aviones, Beatriz. Cuando cae el avión van a mirar la caja negra y aquí resulta que tuvimos una crisis de una cantidad de EPS que fueron liquidadas, más de 100 en la historia desde su creación, y tenemos que entrar a mirar la caja negra y a sincerarnos y a decir, bueno, a ver, ¿qué pasó con la plata de la salud de los colombianos y por qué esa figura de la intermediación dañó tanto el sistema? Y la intermediación financiera entonces no nos conviene. Salgamos de eso, girémosle la plata al prestador de salud, es esa clínica, ese hospital, ese gestor farmacéutico, ¿cierto? El que está al final acometiendo la tarea cotidianamente, pues es el que tiene que recibir la plata y no tiene que haber la intermediación. Entonces la reforma a la salud plantea esto, y obviamente, ¿qué significa eso, querida Beatriz? Que hay una ADRES, una administradora de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
que es muy poderosa, ¿cierto? Hoy está manejada por un excelente señor, el doctor Félix Martínez, lo conozco hace muchos años, es un señor de carta cabal, digamos, ¿no? Sí. Pero uno no sabe en el futuro quién pudiese llegar a manejar Sí. la ADRES, y obviamente la gente se inquieta, dice, uy, es un gran poder, porque va a manejar todos los recursos de la salud y los va a enviar a los prestadores, ¿cierto? Sí. Evidentemente ahí hay una pregunta que la gente se hace, y esa pregunta en la reforma a la salud se resuelve con unas, diríamos, estrategias que tienen que ver con esto que tú has planteado, que es fundamental, y es la participación de la gente. Miren ustedes, para nuestros oyentes, nuestra audiencia, de pronto la gente de nuestra hermosa maestría de salud pública, los programas desde la Facultad de Ciencias de la Salud, para ellos pueda sonar muy común las asociaciones de usuarios, ¿no? Los comités de ética hospitalaria, los COPACOS, comités de participación comunitaria en salud, ¿no? Exacto, las asociaciones de pacientes, los consejos territoriales de seguridad social en salud. Así es. Pero resulta que eso se vino perdiendo en los pasados los años, querida Beatriz, porque no se le tomaba en cuenta a la gente, y entonces la sentaban allá, el pobre usuario de la asociación de usuarios. Además de que la complejidad de entender el sistema, porque nosotros todavía ahí lo sí, lidiamos todos los días y nos cuesta trabajo, ahora trabajar para un con ciudadano, la gente. Claro que lo que tiene son preocupaciones concretas, ¿cierto? Que le vienen de su comunidad, y resulta que eso lo dejamos ahí de lado. El proyecto de reforma trae una revitalización de esas figuras, digamos el Consejo Nacional de Salud, esos consejos regionales. Creo que eso es muy sano, Beatriz. Es decir, aumenta la posibilidad de la participación. Sí, de la incidencia, digamos, de todos los actores. Yo creo que eso, mi querida Beatriz, es muy positivo. Yo creo que eso haría la diferencia, ¿no? Total, eso hace la diferencia. Sin embargo. ¿Y el fortalecimiento de los entes de control? Total, Beatriz, y a eso vamos. Digamos que con ese nivel de corrupción tan grande que se maneja en esto, y esas mafias, porque ya son mafias estructuradas para delinquir, los paraísos fiscales, miren, ni siquiera la plata de la salud se queda en Colombia, sino que la sacan a rentar a los paraísos fiscales, ¿no? Claro. Esa es de las perlas más interesantes que digamos que la gente desconoce, pero es para mostrar está la cantidad de plata, ¿cierto? Y termina siendo una renta a costa del sector público, ¿sí? Pero en beneficio de los privados, que es tan deleznable, o sea, que se permite el manejo tan autónomo de esa plata, que son capaces de sacarla a paraísos fiscales sin que aquí ningún organismo de control diga nada. Entonces uno dice, ¿dónde está la Fiscalía General de la Nación investigando estos casos? ¿Dónde está la Contraloría General de la República señalando no solamente casos puntuales, sino el gran saqueo que hemos tenido histórico? ¿Dónde está la Procuraduría General de la Nación en materia disciplinaria? Porque vamos a un elemento que a mí me preocupa de la reforma. La reforma originalmente tenía algo muy positivo, y era el concurso de méritos para elegir a los gerentes de los hospitales públicos. Porque es que la corrupción está en lo público y en lo privado, ¿sí? Esto no es solamente... O los públicos que arman después algo privado. Operan como públicos y como privados. Eso, Beatriz. Tienen IPS, EPS. Así es. Y llegan al poder y forman una IPS privada, y etcétera. Es un trabajo y es una cosa camaleónica, Beatriz, que va cambiando de color, pero realmente es el mismo camaleón, exactamente como tú lo has dicho. Y entonces resulta que el proyecto original decía, los gerentes de los hospitales se deben elegir por concurso de mérito. Pues ¿cómo te parece que en la discusión del Congreso de la República ese articulito lo sacaron? Y entonces ya en la negociación con los partidos tradicionales, pues dijeron, eso no nos conviene, porque nosotros necesitamos tener el control sobre esos gerentes de los hospitales para manejar la politiquería, el clientelismo. Miren esos contratos, discúlpenme el término, basura, ¿no? Contratos de prestación de servicios donde a los trabajadores de la salud los ponen en unas condiciones de verdad muy indignas, además, precarizadas, querida Beatriz, donde el pobre trabajador de la salud ni siquiera tiene salud, porque le toca pagar la planilla pila
para que poder tener costosísima con cargo a sus exiguos recursos de su contrato para tener salud, pensión y riesgos laborales, cuando le obligan a cumplir un horario laboral y a tener una jefatura y a desarrollar labores administrativas, o sea, configurando un contrato laboral formal, como dicen las normas del Código Sustantivo del Trabajo, pero eximiéndose de esa carga prestacional. Esas personas no tienen vacaciones, no tienen caja de compensación para llevar a sus hijos a un evento, a un paseo, alguna cosa de recreación, llevarlos a la natación, llevarlos a aprender a bailar, a aprender guitarra, todas las cosas que las familias colombianas deberían tener derecho. ¿Por qué no? Resulta que ellos tienen unos contratos basura. Pero eso es útil para el clientelismo y la politiquería, porque así mismo van cambiando, quíteme a este, póngame a aquel, este me gusta más porque este fue el que la doctora nos dijo es el recomendado. Pero este sería un problema estructural, esto es lo que llamamos grave. Un problema estructural. ¿Cómo lo podríamos abordar? Porque en estas discusiones que ha habido con este nuevo gobierno, bueno, desde cuando hay encuentros de posiciones muy de pronto muy extremas, muy radicales, es que nos damos cuenta de todos los lados, no vamos a decir que los unos son más malos que los otros, nos damos cuenta de que hay unas micro situaciones que son afines a todos, pero que son las que también están haciendo mucho daño. Total. Y son actores que deberían ser afines a la gente porque se supone que están más conectados con el sector público, que el sector público siempre trabaja a pérdida. El sector público no es para generar superávit, sino humano. Rentabilidad social, ¿cierto? Así es, mi Beatriz. Entonces, ¿cómo avanzamos? Porque hoy, según lo que usted está diciendo, la corrupción es un obstáculo estructural para poder llegar a una buena salud. Derecho. Totalmente, mi Beatriz. Y fíjate que eso va más allá de las reformas, digamos, de las normas. Esto alude al sistema de valores, ¿no? Al tema cultural, al tema educativo, a la forma como nosotros como sociedad estamos estructurados. Claramente, el haber quitado de la reforma a la salud el artículo que obligaba al concurso de médicos para elegir a los gerentes de los hospitales fue un retroceso. Y frente a eso la ciudadanía es bueno que investigue en qué debate, quiénes fueron los que fueron artífices, ¿cierto? Los responsables de haber quitado semejante artículo tan valioso y tan importante. Ahora, como no se puede devolver, porque esto viene de un proceso de negociación política muy delicado, que el país sabe cuántos años lleva, casi que cuando entró el gobierno actual empezó con la reforma a la salud, y mire, no hemos logrado sacar la cabeza, o sea, esto es un tema muy complicado. Muy complicado. Pero lo que tú planteas, ¿cierto? Y creo que es darle el lugar, ¿cierto?, que merece, es apuntar en el camino correcto. ¿Cómo resolvemos problemas estructurales de país? Por ejemplo, cómo educamos a nuestros niños y niñas para que ante una circunstancia determinada en donde usted va a ejercer un cargo administrativo o en lo público o en lo privado, ¿cierto? Claro. Y resulta que yo estoy ante la posibilidad de hacer las cosas bien, de manera transparente, proba, ¿cierto?, ética, o de ladearme, ¿cierto?, y de mantener, por ejemplo, mi cargo y lo mantengo porque sencillamente tengo la ambición de perpetuarme en este cargo, no me importa, y resulta que me vienen las seducciones de la corrupción, del clientelismo, de la politiquería, de los malos manejos, de los manejos amarrados. No, lo que pasa es que el sistema ya está hecho para estar así. Exacto. Tú tienes que acomodar. Sí, entonces la diferencia entre ese sujeto, entre ese individuo, está en buena parte en la educación, en la calidad de educación que recibió desde su hogar. Y aquí nuestra audiencia que nos está escuchando, quienes son padres de familia, abuelitos, quienes son tíos, cuidadores de niños pequeños, ojo, porque la mejor forma de educar es con el ejemplo. Entonces, cuidado, ¿no? En nuestra cotidianidad cuando nos colamos en la fila, porque ahí está el pequeñito observándonos a nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros le enseñamos al niño a ser ventajoso, a ser vivo, entre comillas. Pero mijo, ¿usted por qué no se copió del más pilo de la clase? Claro. ¿Por qué fue tan bobo de decir honestamente lo que sabía cuando usted debió ser más pilo, ¿no? Más, y esa viveza mal entendida, querida Beatriz, tenemos que corregirla.
Esa herencia fatal del narcoparamilitarismo, ¿no? Del todo vale, no importa, ¿no? El desprecio por la vida humana, el desprecio por los seres humanos y por su salud es grave. Entonces tenemos que desmontarla y la mejor manera es la educación, pero por fortuna estamos aquí en Unisucre. Bueno, estamos muy agradecidos por esta conversación que tuvimos, este diálogo que tuvimos con la doctora Dione Cruz Arenas. Ella sabe de política porque es politóloga y sabe de discusión política en materia de salud porque a eso se ha dedicado. Muchísimas gracias por estar aquí. Quedamos para una próxima edición y pues como conclusión es la educación primero que todo. Hay esperanzas todavía. Siempre, siempre. Mientras estemos vivos, Beatricita, habrá esperanza. La comunidad debe ser un poco más interesada en participar, utilizar los mecanismos que tiene. Si tiene que llegar a los organismos de control, tiene que hacerlo. Por supuesto. Y pues también en manos de nosotros está trabajar por la salud. Y muchísimas gracias. Nos vemos en un nuevo diálogo desde el territorio. Felicidades.